Doctora Paola, les mando un abrazo esperando que sus familias y ustedes se encuentren muy bien, ¿ya? Vamos a trabajar en esta cápsula que corresponde a la guía número 5 en el caso de lectura y escritura, que se llama Aprendamos a evaluar fuentes de información, ¿ya? Con el profesor Orlando Aliaga, también trabajando con los otros terceros medios, ¿ya? Entonces, aprendamos a evaluar fuentes de información. El propósito es que los estudiantes, ustedes, puedan reconocer y aprender algunos criterios para poder evaluar una fuente de información, ¿ya? Es muy importante porque ustedes leen constantemente muchas cosas, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, etcétera, y es muy importante evaluar si esa información es verídica o no. Uno de los objetivos de aprendizaje es que ustedes busquen, evalúen y seleccionen rigurosamente fuentes. Eso es lo que van a hacer, digamos, en esta cápsula, ya sea en soportes impresos, digitales, y considerar obviamente la validez que tiene, la veracidad, la responsabilidad de la persona que le escribe, etc. Y una de las actitudes es valorar obviamente las TIC como una oportunidad para informarse, y ya lo han vivido en esta época, informarse, investigar, socializar, comunicarse, estar en clase, etcétera, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a trabajar en esta cápsula. Se les recuerda entonces que ante cualquier problema o duda deben escribir a un correo que aparece ahí, que el desarrollo de sus guías puede ser obviamente impresas o también en su cuaderno, y en la medida de lo posible deberían ubicarse en un lugar tranquilo, silencioso, y pueden volver a recomenzar este video las veces que sea necesario. También les quiero pedir por favor que se pongan al día con la guía número 4, que era la actividad de finalización de las comunidades especializadas, ¿ya? Eso va a ser muy importante para cuando nos volvamos a encontrar en el siguiente contacto. Acá aparece el concepto de fake news, ¿ya? Y para introducir esta actividad es importante que ustedes compartan quizás y pueda hacer una conversación en la casa en relación a, ¿ustedes alguna vez han compartido información sin validar previamente la fuente? Es decir, viste algo quizás en tu Facebook, llegaste y lo compartiste, o quizás sacaste una foto, o quizás en el Instagram llegaste y lo compartiste. ¿Qué entidades crees tú que son confiables como fuentes de noticias? Cuando uno hace esa pregunta, uno dice, ya, bueno, pero ¿a quién le creo yo? ¿Quién tiene esa veracidad para poder darme noticias? ¿Cómo distinguen la información que es real y de la falsa? A lo mejor este es un tema que es nuevo para ustedes y nunca le habían puesto atención a si estaban leyendo noticias falsas o si estaban leyendo noticias reales. ¿Y con qué propósito se crean estas noticias falsas? Y esto va a ser muy interesante después cuando nos reunamos en la clase a hablar de esto. O sea, ¿cuál es el propósito que tiene la creación de estas noticias falsas? ¿Ya? Es bueno pensarlo, el por qué. ¿Ya? Quiero que observen entonces este video, ¿cierto? Y después seguimos, que habla precisamente de las fake news. Audios de WhatsApp sin mayor identificación, fotografías fuera de contexto o videos que no son lo que parecen son las llamadas fake news, o en español noticias falsas, que circulan profusamente por las redes sociales. Nuestro trabajo es verificar esa información, y además Matías González les va a contar cómo identificarlas en el siguiente informe. Causó la furia de los usuarios de las redes sociales una supuesta parvularia en el suelo, aparentemente reprimida por carabineros. Me parece horrible. ¿Por qué? Horrible, porque se ve, no sé, ¿será el carabinero que tiene a la mujer así? La maltrataron, la botaron. ¿Te da rabia? Sí, ¿Por qué te da rabia? porque no corresponde. Sin embargo, nada es lo que parece. La protagonista habló y dijo que esta fotografía estaba sacada fuera de contexto, que Carabineros nunca la reprimió ni le Sí, pegó. pues sí, eso ha pasado, sí lo tengo claro yo. Uno lo ve así afuera, dicen, qué horrible. Pero quién sabe si es verdad. Es una noticia falsa. No, La misma protagonista aclaró la situación en sus redes sociales. No me estaban golpeando ni fui herida. Las fotos del sábado 19. Ni siquiera soy educadora de párvulos. Se viraliza mucho más rápido que una información real o que una noticia real. ¿Por qué? Porque tiene componentes emocionales, porque apela a creencias y porque suelen ser historias atractivas que tienen que ver con confirmar algunos prejuicios. Desde hace varios años que las fake news rondan las redes sociales, se intensifican en elecciones y crisis sociales. Muchos pensaron que el Hotel Marina de Viña del Mar se incendiaba. La realidad era esta: el humo y las luces hicieron un efecto óptico.
Otro ejemplo es una publicación de botellas bomba que explotan sorpresivamente en la vía pública. Falso, es una foto que desde hace varios años circula por internet. Si hay faltas de ortografía en un texto, si imágenes de baja calidad, si no hay información de contexto suficiente, si no hay ninguna fuente oficial citada, si la persona que lo está compartiendo es anónima, si tiene un dibujo animado y no tiene un nombre real en sus redes sociales y tiene pocos seguidores, no compartir. Y ver las páginas web oficiales o las redes sociales verificadas de las entidades comprometidas, y si persisten las dudas, llame a las organizaciones involucradas. Nada perderá con hacerlo. Bueno, y a propósito del peligro de las fake news y su proliferación, y que la gente las comparte creyendo que son reales, hay otra más. Fíjense que estuvo circulando un WhatsApp señalando de que iba a haber escasez de combustible por una gran movilización de ENAP a nivel nacional. Bueno, fue la propia Empresa Nacional del Petróleo la que llama a la calma porque dice los stocks de combustibles están completamente normales en cuanto a niveles, y dicen que sus empleados han estado trabajando profusamente en su deber, que es abastecer y mantener abastecido a la población chilena de combustibles para su normal funcionamiento. Ojo, ojo con las redes sociales y las fake news. Porque sí es. Bien, entonces lo importante es dejar en claro lo que es la fake news, y como lo dice muy bien ahí la persona que es entrevistada, las noticias falsas o fake news viajan muy rápido y apelan mucho a los sentimientos, ¿cierto?, de nosotros, que nosotros los veamos y nos indignemos y nos dé rabia. Y eso, de alguna otra manera, es importante que nosotros aprendamos a ver cuáles son las noticias realmente falsas y cuáles son las noticias que son verdaderas. Acá quiero un ejemplo que se habló en algún momento, perdón, cuando ya teníamos muchos casos en la región metropolitana, y se habló de que se iba a decretar una hibernación en toda la región metropolitana. Y aparece en Twitter. ¿Y dónde está el componente emocional acá? Porque todos lo estamos pasando mal con esto. Entonces tenemos en las noticias gente que sale a trabajar igual, por motivos, ¿cierto?, ABC, que lo hemos conversado largamente. Pero por otro lado tenemos que eso le provoca obviamente rabia a la población que se está quedando en la casa, que está haciendo un esfuerzo, etc. Y aparece este tuit. Dice: ya estaba previsto que a partir del domingo 21, cuarentena total con militares en las calles. Acuerdo político transversal. Mañana se supone que se define y se avanzará con 5 días de anticipación para que haya un abastecimiento normal. Es pagar el bono de emergencia antes de esto. Serían 2 semanas de cuarentena absoluta con militares en las calles sin permiso. Y otras 2 semanas más como la actual con permiso, es lo que llaman hibernación. O sea, aquí tienen una aseveración súper importante. Esto salió hace poco, el 16 de junio del 2020. Durante la tarde de hoy, ha circulado por distintos medios sociales una cadena que indica que a partir del próximo 21 de junio, la región metropolitana, y ahí aparece entonces que serían 2 semanas, qué sé yo, pero aparece como algo que ya está decretado. Y para serles bien sincera, yo cuando leí esto, yo dije, bueno, tenemos ahora parece una cuarentena, y ya salía como algo que ya se venía. Sin embargo, cuando empecé a ver la viralización que había tenido esto, cuando las viralizaciones de algo son demasiado rápidas, es algo para dudar. Y cuando empecé a averiguar mucho más, me di cuenta que esto era nada más que una fake news, ¿ya? Y por eso acá quise poner esto que dice, no papá, es una noticia falsa, pero ¿cómo va a ser falsa? Si dice justo lo que yo pienso. O sea, efectivamente las fake news tratan de darnos unas supuestas noticias que nos van a tratar de identificar en nuestra emocionalidad, ¿ya? Luego de eso aparece el desmentido del ministro actual, don Enrique París. Ya aparece muy pixeleado porque fíjense que también lo hice así a propósito con el hecho de que ustedes se den cuenta que estas informaciones son de baja resolución,
¿ya? Se pixelean rápido, ¿ya? Y aparece la aclaración, el mensaje que circula en WhatsApp de otras redes sociales que indica medidas que se van a aplicar es falso, o sea, él lo dice jamás. Información malintencionada que solo busca generar confusión y temor en la ciudadanía, ¿ya? Y aquí tenemos a alguien que lo publica así, Enzo X. En 15 minutos me entró la cadena, en 5 minutos de WhatsApp, totalmente fuera de control la desinformación sobre la hibernación, bla, 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 deberían reaccionar rápido. Hay alguien que mencionó que esto en 15 minutos se viralizó y en 5 minutos estaban todos los grupos de WhatsApp. O sea, cuando eso ocurre es porque son noticias que dejan mucho que dudar, ¿ya? Y por eso la aclaración que hace el señor París. Esto aparece en un Instagram que se llama Fake News Report, ¿ya? Que ahí aparecen muchas, ¿ya? Muchas noticias que se desmienten, ¿ya? Una vez que ya hayan entendido este concepto, queremos presentarte diversos temas de interés en el cual tú vas a escoger uno de estos temas y van a averiguar 3 fuentes de información, pero informaciones válidas. Entonces, si algunas, por ejemplo, ustedes llegan a investigar que fueron fake news, bueno, ¿dónde están esas 3 fuentes que eran una fake news? Y usted, obviamente, lo que le interesa es ratificar una información a través de fuentes, ¿ya? Entonces, dice, una vez ya motivados, les presentamos diversos temas de interés para que escojan un tema sobre el que deseen investigar. Deberán seleccionar 3 fuentes de información, obviamente distintas, 3 fuentes de información sobre el tema y las van a someter a una validación utilizando la pauta que les voy a presentar a continuación. Entonces, dice ahí clarito, escoge uno de estos temas y busca 3 fuentes de información. A lo mejor cuando usted busque las 3 fuentes de información se va a dar cuenta que hay mucha información falsa rondando respecto a ese tema y es buenísimo que se dé cuenta cuando una fuente es falsa y cuando una fuente es verdadera, ¿cierto? Veraz, válida, verificable. ¿Cuáles son los temas que les proponemos? ¿Es real la ficha médica del presidente Sebastián Piñera con diagnóstico de agnosia? Si no sé lo que es la agnosia, búsquelo. Segundo tema, inmunólogo japonés afirma que el virus del COVID-19 es creado por humanos. Ojo ahí, es interesante investigar fuentes sobre ese tema. Tercer tema, gobierno arrendó el ex hotel Terrano en Concepción para recibir contagiados por COVID-19. Averígüenlo, si les llama la atención. Otro tema, ¿el eucalipto sirve para prevenir el COVID-19? Y estos temas están acá porque son cosas que se han hablado y que han aparecido dentro de las redes sociales, que han aparecido dentro quizás de conversaciones, etc. Y es bueno que usted investigue 3 fuentes de información. No le estamos pidiendo que traspase la información a algo. Estamos pidiendo que usted investigue 3 fuentes y que las lea. Cosa que cuando nosotros nos juntemos en la próxima clase virtual, tengamos para hablar de todos estos temas. Si ustedes no lo hacen, la clase no se va a enriquecer. Eso es muy importante. ¿Cuál es la pauta que te proponemos para que tú contrastes si esta información que tú averiguaste, si estas fuentes son válidas o no? Primero, y el primer criterio es si la fuente tiene validez. Es decir, las ideas expresadas en el texto son coherentes, el texto se presenta organizado, el autor cita fuentes de información confiable, el texto fue revisado por algún comité editorial. O sea, es distinto agarrar un texto que aparece de la nada a agarrar un texto que está dentro de algún diario, dentro de alguna página, dentro de algo, ¿ya? Luego tienen que verificar el criterio de veracidad. La fuente que yo escogí es veraz, ¿cómo voy a saberlo? ¿Está claro quién es el responsable de la información? ¿Organización, autor, etcétera? ¿Qué tipo de organización emite esta información? ¿Comercial, académica, gubernamental? Las fechas, lugares, nombres mencionados coinciden con lo que se está comunicando. Hay otras fuentes que presentan información similar y corroboren esta información. Y por último, el último criterio de esta fuente es de actualidad. ¿Cuál es la fecha de la publicación?
en el caso de publicaciones web, ¿cuándo fue la última actualización? Entonces, a partir del tema que yo elegí acá, elijo mis 3 fuentes y cuando yo tenga mis 3 fuentes voy a someterlas a esta pauta. Mi fuente 1 tiene validez por esto, por esto, por esto, veracidad por esto, por esto, por esto, es actual por esto, por esto, por esto. Mi fuente 2 tiene validez sí, no, etc. Y mi fuente 3 lo mismo, ¿ya? Les recomendamos algunos sitios para verificar informaciones. Cuando usted tenga duda de alguna información que aparece en la web, puede meterse acá a este sitio de chequeo rápido de información que es www.cnnchile.com chilecheck o www.chequeando.cl. Estas páginas no las puedes pinchar desde acá, pero están en tu guía número 5 para que también puedan acceder a ellas, ¿ya? Todo lo que debes hacer está explicitado, ordenado, paso a paso en tu guía número 5. Sigue los pasos para realizar una buena y correcta investigación de tus 3 fuentes. Muchísimo, muchísimo ánimo para la actividad, ¿ya? Si tienes dudas, lo que debes hacer es escribir un correo, en el caso de lenguaje cuarto medio, y obviamente a los alumnos del tercero medio C y tercero medio D que están en el Classroom pueden dirigirse a las consultas con el profesor Orlando, ¿ya? Así que les queremos agradecer por la disposición y la motivación a aprender y préndanse con este tema para que la clase próxima que tengamos sea interesante y sea cuestionadora y participemos, esa es la idea, ¿ya? Así que les mandamos un abrazo como equipo de Lengua y Literatura y que estén muy bien, ¿ya? Muchos, muchos, muchos abrazos y ánimo. Nos vemos pronto.